siglo XXI, licenciatura en Trabajo Social. Modelos de explicación de la realidad social. Presenta Esperanza Uribe Iturbe, asesor, maestro Eduardo Rodríguez Viorato, julio 2019. El marxismo. El marxismo es la doctrina propuesta por Karl Marx y Friedrich Engels en el siglo XIX. Es una interpretación de los hechos históricos, políticos, sociales y económicos, es decir, que es posible comprender el mundo desde un punto de vista marxista. Marx parte de la base de que todo lo que existe en el cosmos es material, renegando por lo tanto de lo espiritual. La posesión de los recursos es lo que durante toda la historia, al menos desde el Neolítico, ha regido las relaciones entre los seres humanos, generando dos elementos en la sociedad principales y antagónicos, los poseedores y los desposeídos. Desde la revolución neolítica, hay personas que se han quedado con la riqueza en detrimento de otras, que son la mayoría. La riqueza, como son las tierras, las industrias, las minas, etc., es conocida como medios de producción. Marx lo dice bien claramente. En la antigua Roma, los terratenientes poseían esclavos. En la Edad Media, los señores poseían siervos. Y en su época, la revolución industrial, los burgueses, que son los nuevos poseedores, tienen obreros. Más bien, nada ha cambiado en lo esencial. El problema es la posesión de los medios de producción. Y es que si las élites son siempre una minoría, ¿cómo te puedes explicar que esta minoría tenga todas las tierras, industrias y riquezas? Y aún más si la mayoría, que son los desposeídos de medios de producción, albergan algo tan fundamental e indispensable para las élites como es la fuerza de trabajo. Pues la respuesta es sencilla: los desposeídos se dejan oprimir por la sencilla razón de que están alineados, es decir, sometidos o controlados por los poseedores, que son sus opresores. ¿Pero por qué? Pues porque los poseedores han ideado una serie de mecanismos para mantener a raya a los oprimidos, que aun siendo mayoría, nunca tendrán la riqueza. ¿Cuáles son los mecanismos de alineación? Pues son varios. Por ejemplo, los poseedores controlan los medios de comunicación, los libros, las radios, la religión, etc. Es decir, controlan los medios de producción intelectual y con ellos amedrentan a los desposeídos. Les dicen que no se rebelen, que todo va a ir peor si lo hacen, y les dan pan y circo para tenerlos anestesiados. Marx se dio cuenta de eso en su época. Vio cómo mujeres embarazadas y niños se enfrentaban a largas jornadas de trabajo en el Londres industrial y advirtió que la sociedad estaba desordenada. ¿Cómo te puedes explicar que un pequeño porcentaje de personas posea la mayor parte de los medios de producción? ¿Cómo se explica que hoy en día solamente el 1% posea más riqueza que el 99% restante? El filósofo alemán señaló que la sociedad de su tiempo estaba alineada, estaba controlada y sometida. Los tipos de alineación que menciona Marx es la religiosa, la política y la económica. En la religiosa tenemos la resignación, la justificación capitalista. Marx lo denomina como el opio del pueblo, la dominación religiosa y consagración a un dogma, y según su teoría frustra el desarrollo de la individualización de la conciencia humana. En la política pertenecemos al Estado y según Marx no todos somos iguales ante la ley, o contractualmente aceptamos que unos sean más iguales que otros. Y la económica, en la que según Marx el trabajo nos esclaviza. El hombre se convierte en mercadería, el producto que creamos no nos pertenece, ya que es algo ajeno a nosotros. El filósofo alemán señaló que la sociedad de su tiempo estaba alineada, estaba controlada y sometida, aunque ésta no se daba cuenta. Para liberarla ideó una estrategia que se conoce como lucha de clases, que siempre había existido pero que jamás se había definido como tal. Marx apuntó que los oprimidos siempre habían luchado contra los opresores, como por ejemplo había sucedido en la Revolución Francesa de 1789, en la que las élites fueron pasadas a cuchillo.
El problema era que después de la revolución, las masas ya no se organizaban bien. La solución de Marx radicaba en una serie de puntos. 1. Crear conciencia de clase. El filósofo advirtió que el problema principal de los oprimidos era que no sabían que estaban oprimidos, que ignoraban que eran la mayoría y que sin su fuerza de trabajo las industrias de los opresores no podrían funcionar. Por lo tanto, la solución era darles a entender a todos que formaban parte de la misma clase, el proletariado o clase trabajadora, y cuando esto se diera sería mucho más fácil luchar por sus derechos, pues eran la mayoría social. Número 2. Formar un partido. La mejor estrategia para enfrentarse a los opresores era hacerlo en las instituciones políticas. Un partido del proletariado votado por el proletariado sin duda ganaría las elecciones y podría establecer nuevas leyes que quitarían los privilegios a las élites tradicionales. 3. Esperar la crisis. Como buen erudito, Marx estudió el sistema económico que perjudicaba a los oprimidos, el capitalismo, y se dio cuenta de que éste tendía a padecer crisis cíclicas que lo debilitaban. Este era el momento en que los oprimidos aprovecharían para destruirlo. 4. Dictadura del proletariado. No es una dictadura como tal, ya que una vez en el poder con el voto de la mayoría de proletariados u oprimidos, el proletariado revocaría los privilegios de las élites y haría justicia devolviendo los medios de producción, de los que los opresores se habían apropiado, a los trabajadores o proletariados. Marx era muy consciente de que en este punto los opresores utilizarían la violencia contra los oprimidos en el poder. Por eso nunca descartó que el enfrentamiento armado pudiera ser una herramienta indispensable. 5. La democracia social. El objetivo de Marx, su utopía, era alcanzar un sistema económico comunista, esto es, aquel en el que los medios de producción fuesen propiedad de todas las personas y no solo de unos pocos privilegiados. Nunca dijo que no hubiera propiedad privada en cuanto a, por ejemplo, el hogar. En su sociedad utópica no haría falta el ejército y desaparecerían las lentas instituciones burocráticas y representativas que serían sustituidas por asambleas de trabajadores libres que tomarían las decisiones siempre democráticamente en un sistema participativo por parte de todos los ciudadanos. Probablemente habría topes salariales por arriba y por abajo, de manera que nadie pudiera ganar tanto como un rey y nadie pudiera ser tan pobre como un mendigo. Y en cuanto a los recursos y bienes económicos, serían compartidos por toda la ciudadanía. El marxismo es un modelo teórico ideal, en el que todos los seres humanos son iguales económicamente. Se ha intentado poner a la práctica en algunas épocas de la historia, por ejemplo, durante la Revolución Rusa de 1917. Un grupo de revolucionarios liderado por Lenin intentó llevar a la práctica este sistema. Para ello tuvo que enfrentarse con las armas a las élites encabezadas por el zar Nicolás II, que era un rey absoluto, que terminaron aniquiladas por los revolucionarios. Las primeras medidas de los revolucionarios del 17 fueron de un enorme progreso para las masas oprimidas de Rusia. Sin embargo, con el tiempo parece que sus dirigentes perdieron el norte y acabaron cediendo. Tras la muerte de Lenin, el liderazgo a un psicópata llamado Stalin, que impuso una dictadura de hierro encubierta en una idea tergiversada de comunismo. Sin duda, el de Stalin no era marxismo. El comunismo acusaría posteriormente la mala imagen que le confirió el stalinismo y a su vez el capitalismo, impulsado por los Estados Unidos, se encargó de crear una leyenda negra contra el marxismo. Durante décadas ambos sistemas políticos convivieron, pero al final de la Guerra Fría el comunismo cayó y el capitalismo demonizó al comunismo hasta el punto de llegarlo a prohibir en algunos países. A tal punto hemos llegado que el capitalismo, que a la postre ha causado más víctimas que ningún otro sistema, es el único ideal económico que aceptan la mayoría de los ciudadanos de nuestra época.
aun cuando el marxismo se fundamenta en la igualdad económica de todos los seres humanos, todo lo contrario que el capitalismo. Pasamos a otra teoría, que es el funcionalismo. El funcionalismo es una corriente teórica que surge en Inglaterra en la década de 1930 en las ciencias sociales, fundamentalmente en las ramas de la sociología y de la antropología social. Para el etnógrafo de origen polaco Bronisław Malinowski, quien seguía las teorías de Durkheim, las culturas se presentaban siempre integradas, funcionales y por consiguiente coherentes. De allí la denominación de funcionalismo para esta corriente. Lo que menciona esta corriente es que la sociedad será estudiada por el funcionalismo dejando de lado su historia. Cabe destacar que una diferencia importante con el estructuralismo es que en el funcionalismo se aplica una observación atenta y establecida de cada unidad de un hecho o fenómeno, una perspectiva no abordada por los estructuralistas al centrarse en otros aspectos más ligados al conjunto y no a las partes de un problema. El funcionalismo se basa en la teoría positivista y organicista de Herbert Spencer. Las características del funcionalismo. Como número 1 tenemos las bases. Se basa en la teoría positivista y organicista de Herbert Spencer. Tiene sus bases junto al estructuralismo en la conocida teoría positivista y organicista de Spencer, como así también en la acción social de Max Weber. Ambas ejecutan un análisis de fenómenos sociales. Número 2. Impacto. La corriente funcionalista se ha diversificado de tal modo que ha llegado a convertirse en la escuela más extendida en ciencias sociales. Se estudia como el modelo de las ciencias de la comunicación. Precisamente en este campo, tiene vital trascendencia sus esquemas de acción, aportando conocimientos claves sobre la teoría y la práctica de la comunicación social. 3. Concepto de sociedad. Se considera a la sociedad como un sistema formado y articulado por partes interdependientes. Por consiguiente, cada cambio que se realice afectará a otras partes, influyendo así sobre el todo. La teoría funcionalista plantea que las sociedades disponen de unidades propias competentes y capaces de regular los problemas, los conflictos y normas que establecen códigos de conducta. 4. Orden social. El funcionalismo supone que toda sociedad busca el orden y la constancia del mismo. El funcionalismo supone que la intención y finalidad de toda sociedad es la de lograr mantener el orden, como así también la persistencia de la misma. 5. El positivismo. Aunque se trate de una teoría sociológica contemporánea, el positivismo tuvo un significado trascendental en su desarrollo y ha marcado sus postulados. 6. Trabajo de campo. El funcionalismo es claramente empirista, por consiguiente el trabajo de campo será vital en su perspectiva centrada en el valor de la experiencia directa. 7. Antropología. La corriente funcionalista abrió el camino de la antropología científica que con posterioridad pudo desplegarse rápidamente y con gran éxito en los Estados Unidos. 8. Influencias. Durkheim sostenía que los hechos sociales determinan a los hechos culturales. La principal influencia que recibió el funcionalismo provino del sociólogo francés Émile Durkheim. Entre otras cosas, Durkheim sostenía que los hechos sociales son los que establecen y determinan a los hechos culturales. 9. Enfoque. Los ideólogos del modelo funcionalista toman un enfoque biologicista de la sociedad, entendiéndola como una entidad orgánica cuya estructura se sustenta en hechos que se reiteran de forma regular y sistemática. 10. La sociedad como sistema. Para Parsons, la teoría de sistemas se fundamenta en la teoría funcionalista, instituyendo que la sociedad se establece como un sistema que deberá esclarecer 4 imperativos elementales para así lograr subsistir. Estos son el ajuste al ambiente, la preservación del modelo, la revisión de resistencias y por último el seguimiento del propósito e integración mediante las disímiles clases sociales permanentemente en tensión
Y conflicto. Aquí tenemos una imagen de cómo Durkheim sostenía que los hechos sociales determinan a los hechos culturales, y con esto finalizamos la teoría del funcionalismo. Pasamos a la siguiente teoría. El resumen del funcionalismo es que es una teoría sociológica que pretende explicar los fenómenos sociales por la función que ejercen las instituciones en la sociedad. Si un cambio social particular promueve un equilibrio armonioso, se considera funcional. Si rompe el equilibrio, es disfuncional, y si no tiene efectos, es no funcional. Pasamos a la siguiente teoría, que es la teoría comprensiva de Max Weber. La teoría comprensiva es una corriente sociológica que explica a la sociedad como una serie de relaciones e interacciones subjetivas. Fue creada por Max Weber. Max Weber fue un filósofo, historiador, economista y sociólogo alemán que, junto con Karl Marx y Emile Durkheim, es considerado el padre de la sociología, si bien se diferenció de los otros dos en muchos aspectos. El gran aporte de Weber fue la construcción de mecanismos intelectuales que permitieran ver la realidad de una forma más compleja y la invención de herramientas metodológicas para estudiar la actitud de los individuos dentro de la sociedad. La metodología de Weber era acción de acuerdo a fines. Se miden las metas o fines y los medios para alcanzarlos. Acción de acuerdo a valores, similar a la anterior, pero toma en cuenta los valores e ideales. Y la acción tradicional, que es relacionada con las costumbres. La relación afectiva, que es la relacionada con las emociones. Los conceptos de sociedad y Estado según Weber. Dominación tradicional se obedece por un conjunto de tradiciones y valores ya establecidos. La dominación carismática se obedece gracias a la presencia de un líder carismático. Y la dominación legal racional, que se obedece porque la sociedad ha acordado acatar un conjunto de normas establecidas y aprendidas. Por sus sólidos estudios en áreas tan diversas como la economía, la historia y la teología, Weber introdujo términos muy importantes para el entendimiento de la sociedad como un todo, tales como la burocracia, el capitalismo y la religión, dándole a su teoría comprensiva un alcance mucho mayor al meramente sociológico. Pasamos a la siguiente teoría, que es la teoría crítica. El concepto de teoría crítica se emplea en la filosofía para referirse a la doctrina desarrollada por la llamada Escuela de Frankfurt, un movimiento que tuvo su base en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt del Meno. La teoría crítica entiende que el contexto económico, político y social vigente por aquellos años resultaba diferente al planteado por el marxismo. Por eso se propuso reinterpretar la teoría original, subrayando que el conocimiento se constituye en la realidad y no mediante la reproducción de conceptos. Uno de los principios de la teoría crítica es que se opone a la separación entre sujeto y realidad. De acuerdo a esta postura, todo conocimiento depende de las prácticas de la época y de la experiencia. No existe, de este modo, una teoría pura que pueda sostener a lo largo de la historia. Por extensión, el conocimiento sistematizado y la ciencia se desarrollan de acuerdo a los cambios de la vida social. La praxis, de esta forma, se vincula a la organización del conocimiento científico que existe en un momento histórico determinado. A partir de estos razonamientos, la teoría crítica presta especial atención al contexto de la sociedad y se opone a las teorías cerradas, apostando por una construcción del saber de tipo dialéctico. Entre los principales exponentes de la teoría crítica se encuentran Walter Benjamin, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Erich Fromm y Jürgen Habermas. Pasamos a la teoría de Jürgen Habermas, que habla del capitalismo avanzado. Habermas pertenece a la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Como tal, se considera a sí mismo heredero de la tradición recibida de la misma, lo que le lleva a entender su obra como un intento de reconstrucción del materialismo histórico marxiano y de realización del programa emancipador propuesto por la primera generación de la escuela frankfurtiana. Habermas considera
que hay que dirigir la atención a buscar un nuevo tipo de relación entre técnica y política. Para ello comienza distinguiendo entre acción técnica y acción comunicativa. La acción técnica, trabajo o acción dirigida a la consecución de un fin, es la acción instrumental, la elección racional o una combinación de ambas. La acción comunicativa o interacción es la interacción mediada por símbolos. Se rige por normas obligatoriamente vigentes que definen esperanzas recíprocas de comportamiento y que han de ser comprendidas y reconocidas al menos por dos sujetos actuantes. Acciones de este tipo son cumplimiento de un contrato, decir la verdad, no quitar la vida a un inocente, mientras que la acción técnica nos exige el aprendizaje del haber suministrado por las ciencias de la naturaleza y la adquisición de habilidades. La acción comunicativa nos pide hacer nuestras las normas morales que nos lega la tradición cultural y la configuración de estructuras de la personalidad. Habermas estima que los sistemas sociales cumplen tres condiciones. Resumidamente expuestas, se pueden definir como procesos universales de toda sociedad y serían: número 1, el intercambio de los sistemas de sociedad con su ambiente se basan en la producción, apropiación de la naturaleza externa y la socialización, que es la apropiación de la naturaleza interior, lo cual implica un nivel de existencia sociocultural. Número 2. Los sistemas de sociedad alteran sus patrones de normalidad de acuerdo con el estado de las fuerzas productivas y el grado de autonomía sistémica. Número 3. El principio de organización entonces vendrá dado por el nivel de desarrollo de una sociedad, el cual se determina por la capacidad de aprendizaje institucionalmente admitida y, en particular, según se diferencien las cuestiones teóricas técnicas de las prácticas y se produzcan procesos de aprendizaje. Esto es todo de las teorías. Es un breve resumen de todas las teorías comprensivas.